Los orígenes de Joaquín Sabina, un hombre que hoy se retira de los escenarios con un patrimonio considerable y una vida asentada entre las élites intelectuales y financieras del país, se anclan, según parece indicar la evidencia biográfica, en una sólida, pero inequívocamente modesta clase media. Se ha postulado que la base de su temperamento se forjó precisamente en ese contraste entre la disciplina impuesta y la creatividad sofocada, elementos que definieron a su familia nuclear. Su padre, Jerónimo Martínez Gallego, desempeñaba la función de policía, un oficio que, en la España de la época, garantizaba una cierta estabilidad económica y social, aunque se sugiere que Jerónimo no estaba del todo cómodo en el uniforme que portaba. De hecho, parece altamente probable que poseyera una veta artística innata, la cual se manifestaba a través de la escritura, un detalle que el propio Antonio Muñoz Molina supo capturar e inmortalizar al convertirlo en la figura literaria de Florencio Pérez en su novela El jinete polaco. Esta dualidad, el rigor de la ley, conviviendo con la sensibilidad creativa, pudo haber creado una sutil pero constante fisura en el ambiente doméstico, un caldo de cultivo para la rebeldía adolescente. Por otro lado, su madre, Adela Sabina del Campo, era un ama de casa cuya identidad parecía estar fuertemente ligada a un pasado de supuesto linaje, una posición social venida a menos. La propia descripción del cantautor sobre su abuelo, de quien guardaba una fotografía como tributo, y el enfrentamiento latente entre madre e hijo sobre las pretensiones de señorita de Huelva, parece indicar una atmósfera donde la nostalgia por un estatus perdido y una adhesión política conservadora dominaban el discurso oficial del hogar. El propio Sabina recordaría sin tapujos que tanto su madre como su padre eran muy fachas. Si bien un hermano optó por el camino de la autoridad, siguiendo los pasos de Jerónimo, Joaquín, ya desde los 14 años, se inclinó decididamente hacia la disidencia sonora, un acto que puede interpretarse como una primera y visible ruptura con el orden establecido. La formación de los Merry Youngs, esa banda juvenil que interpretaba a Elvis Presley y Little Richard, no era simplemente un pasatiempo, sino el embrión de la personalidad artística que lo definiría, una personalidad que buscaría siempre situarse en los márgenes de la convención burguesa que lo había visto nacer. No obstante, la tensión social de 1968, en pleno estado de excepción, elevó este conflicto generacional y estético a una dimensión trágica e inolvidable. El acto de subversión, el lanzamiento de un cóctel Molotov contra una entidad bancaria, una acción que lo vinculaba, según se infiere, a grupos cercanos al PCE, precipitó un dramático encuentro entre el deber y el afecto. Joaquín, posiblemente por un instinto primario o una calculada huida, decidió buscar refugio en su Úbeda natal, asumiendo, quizás erróneamente, que el nido paterno le ofrecería cierta inmunidad ante la represión franquista. Sin embargo, el destino dictó una ironía cruel. Al día siguiente, el nombre de pila coincidía con el de su propio hijo. Una hipótesis razonable sugiere que en ese instante crítico, la obediencia al uniforme pesó sobre la paternidad, obligando al policía a ejecutar la orden que llevó al hijo. Una hipótesis razonable sugiere que en ese instante crítico, la obediencia al uniforme pesó sobre la paternidad, obligando al policía a ejecutar la orden que llevó al hijo a la comisaría de Granada. Este momento, en el que Jerónimo tuvo que conducir a Joaquín ante la autoridad, no solo marcó un quiebre en la relación filial, sino que, paradójicamente, se convirtió en el catalizador que empujó al joven artista hacia el exilio londinense, donde, lejos de la sombra familiar y del control político, comenzó a forjar la personalidad bohemia y transgresora que lo llevaría a la cima, transformando el trauma de la detención por el padre en el combustible de su arte. Aunque la relación paterno-filial siempre fue compleja, con el cantante llegando a lamentar profundamente el fallecimiento de su padre por Alzheimer, reconociendo su naturaleza ilustrada y su bondad a pesar de su escasa dotación para el oficio policial, parece altamente probable que este choque fundacional determinara su vocación por la vida al margen
y su posterior capacidad para navegar las estructuras de poder sin jamás pertenecer del todo a ellas. Esta coyuntura crítica, en la que el deber institucional del padre se enfrentó trágicamente a la rebeldía ideológica del hijo, no solo catalizó el exilio de Sabina, sino que, de una manera profunda e ineludible, sembró las semillas definitivas de su identidad artística. Es precisamente la irrupción de la autoridad familiar en la esfera de la subversión política lo que transforma el conflicto de clase media en una épica personal. La detención de Joaquín Martínez por parte de su padre Jerónimo en aquel convulso 1968 puede interpretarse como el rito de paso más doloroso pero necesario hacia la figura pública que conocemos. Una hipótesis sugiere que, al verse forzado a confrontar el rostro de la ley en la figura de su progenitor, Sabina no solo rechaza el oficio policial, sino toda la arquitectura jerárquica y moral que representaba la España de la época. Sin este quiebre, quizás el cantante jamás hubiera abrazado la vida al margen que luego idealizaría en sus letras. El exilio posterior a Londres, por lo tanto, no fue meramente una huida geográfica para evitar las consecuencias de aquel cóctel Molotov lanzado contra una sucursal bancaria. Fue una diáspora ideológica. Es en los pubs londinenses, cantando en inglés y absorbiendo la contracultura, donde la personalidad del joven andaluz se consolida, pasando de ser el miembro de una banda local, los Merry Youngs, a un artista con una voz propia. Resulta fascinante, y quizás la primera gran paradoja de su carrera, que durante este periodo de formación antisistema, Sabina ya rozara involuntariamente las esferas de la élite internacional, llegando a actuar, según cuentan las crónicas, para figuras como Elizabeth Taylor. Esto sugiere que su habilidad para atraer y convivir con el poder, incluso en posiciones de marginalidad, siempre fue una constante en su trayectoria. Ahora bien, es fundamental matizar la noción de élites. Sabina no solo se codeó con la intelectualidad de izquierdas, sino que, a través de sus relaciones sentimentales, se integró directamente en las familias con pedigrí político e institucional de la transición, siendo la más notoria su vínculo con Isabel Oliart, hija de Alberto Oliart, exministro y figura clave en la gestión pública española. Una de las mayores complejidades de la figura de Sabina reside en cómo logra mantener intacta su imagen de poeta callejero y desaliñado, el trovador de las minorías, mientras simultáneamente accede a círculos de poder económico y político. El desafío constante para el artista era navegar esta dualidad, ser crítico con el sistema, pero a la vez formar parte intrínseca de la conversación cultural de las clases dominantes. Es probable que la clave de esta coexistencia resida en la autenticidad forjada en sus orígenes. Al provenir de la clase media, Sabina poseía una visión clara y sin idealizar, tanto de la calle como de la aspiración burguesa, lo que le permitía criticar ambos mundos desde una posición de conocimiento, sin la condescendencia que a menudo aflige a los artistas nacidos en cunas privilegiadas. Por otro lado, una hipótesis alternativa es que su entrada en estas esferas de élite fue facilitada precisamente por el anhelo de estas familias de adoptar la irreverencia y el espíritu libre que Sabina encarnaba, en un periodo de España ansioso por despojarse de su pasado dictatorial. El artista, con su discurso transgresor y su talento innegable, se convierte en el bufón ilustrado, permitido y hasta bienvenido en la corte, un rol que históricamente ha disfrutado de licencias especiales. Finalmente, el conflicto paterno-filial que nos ha servido de eje encuentra su resolución, no en la venganza o el rechazo definitivo, sino en una madura comprensión. Al hablar de su padre tras su fallecimiento, Sabina lo describe como una persona ilustrada, muy buena persona y muy poco dotado para su oficio de policía. Una bendición en su opinión. Esta aceptación tardía, reconociendo las cualidades humanas de Jerónimo Martínez por encima de su uniforme, sugiere un cierre del trauma original. El policía ilustrado que le detuvo es, en esencia, la figura trágica que permite al poeta nacer. La mezcla de la disciplina policial con la vena artística latente del padre, que también escribía, se funde en la obra de Sabina. Su música es un caos lírico rigurosamente estructurado.
Así, la vida del cantautor ubetense se erige como el testimonio perfecto de la movilidad social en la España contemporánea. El hijo del policía, que mediante la poesía y la rebeldía, se convierte en una figura cultural que trasciende las divisiones de clase, sentándose a la misma mesa, ya sea la de la bohemia madrileña o la de los exministros. Este viaje, desde la humildad de Úbeda hasta la cima del éxito panamericano, confirma que la verdadera élite a la que Sabina terminó perteneciendo fue aquella que él mismo creó, forjada a base de versos, contradicciones y esa inconfundible capacidad para ver la belleza en lo marginal, siempre mirando de reojo al fantasma de su padre. Toda esta compleja red de influencias y contradicciones, por supuesto, invita a la reflexión. Pero debemos recordar que el análisis y los comentarios vertidos en este espacio se basan estrictamente en fuentes públicas y representan la perspectiva propia de este canal, buscando entender los matices de una figura tan inabarcable como Joaquín Sabina, cuya leyenda ha sido, paradójicamente, tan íntimamente ligada al orden que se propuso desafiar.